Gracias. Este es un nuevo libro y dejamos casi la mitad a derechas y pues vamos a ver por qué hacemos ese salto. Permítame iniciar con una pequeña reflexión. Hay una, me parece, sana tradición humana que ya no estamos lejos de empezar, ¿no? El principio de año. Cada año se realizan una serie de propósitos, de metas, de sueños. Lamentablemente se ven frustrados más o menos como por 2 semanas después de iniciar el año. Pero creo que el espíritu de hacerlo creo que es bueno. Hay un dicho que dice: el que quiere celeste que le cueste. Y precisamente por eso tienden a fracasar los propósitos de año nuevo. Porque dentro de nuestra ley, diría Pablo, en la ley de nuestros miembros hay una ley. Aparte del pecado, dentro del pecado, que es la ley del mínimo, no sé si la hayan escuchado, la ley del mínimo esfuerzo. Si ustedes revisan la literatura, la ley del mínimo esfuerzo es otra cosa, pero nosotros en el pópulo lo conocemos como mejor quien trabaje menos. Mientras menos trabajemos, mejor. Pero tomando su definición popular, significa que haciendo menos obtenemos más, ¿verdad? Ganar mucho, todos queremos ganar mucho, trabajando poco, todos queremos aprender más, estudiando menos, y lograr más, esforzándonos lo menos posible. El espíritu, ¿no? Por esa razón, es difícil sacar adelante las cosas, porque cuestan, son difíciles. Todo lo que emprendamos tiene su costo. Es muy bonito soñar y planificar y sentarnos en la noche y pensar, visualizar el futuro de lo que podría ser y que no sabemos si será. Es bonito pensar en una empresa, no sé, en invertir en algún lugar, pero lo difícil es ahorrar para invertir, ¿verdad? Porque cada mes seguramente viene el dinero y hay que apartar un poquito para poder eventualmente invertir. Es muy bonito soñar con una casa o con un carro, pero cuando nos toca apretarnos un poco el cincho y apartar dinero para comprar, se vuelve casi imposible. Es muy bonito soñar con graduarse, pero es una pesadilla estudiar por la noche después de trabajar. Es bonito pensar en un futuro mejor, pero no estamos dispuestos a cambiar el presente que tenemos. Y aquí hay una ironía porque todos, creyentes y no creyentes, nos afanamos en buscar este tipo de logros. Y no está necesariamente mal hacer una empresa, buscar un mejor trabajo, graduarse. Nada de eso es equivocado. Todos buscamos. El problema es que también lo buscan los no creyentes. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia? Hoy iniciamos el libro del profeta Ageo. No sé si alguna vez han leído el libro de Ageo. Son solamente 2 capítulos. Y nos vamos a tardar más o menos un mes en abarcar los 2 capítulos. Leímos el libro de Esdras desde su primer capítulo, Esdras 1, hasta el capítulo 5, solamente los primeros 5 versículos. Y va a ser un poquito complicado hacer el traslado del libro, pero van a ver que hay una lógica detrás de todo esto. Yo creo que este estudio que empezamos en Ageo va a encajar bien con el estudio de Esdras que llevamos. Yo siempre les pido que puedan estudiar Esdras y Ageo al mismo tiempo en sus hogares y estar más preparados cuando venimos. Acompáñenme en la lectura, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vamos a hacer un salto cronológico gigante. Este es un salto gigante de tiempo.
desde Esdras hasta Ageo, pero es un salto necesario. Quiero que me sigan en el resumen. Zorobabel, Jesúa, y el primer grupo de peregrinos habían regresado en el año 538 a.C. Habían regresado del cautiverio, 70 años después de haber sido llevados. Más o menos 70 años después. Un año después de que llegaron a Israel a poblar, a construir el templo, empieza la reconstrucción del templo. La llegada la buscamos en Esdras 1 y Esdras 2, y el inicio de la construcción del templo está en Esdras 3. Y Esdras 3 nos narra la construcción del altar del sacrificio y la construcción de la base del templo. Eso es lo que narra Esdras 3. Un año después, en el 536, la construcción fue parada por los enemigos de Israel. Y eso lo hablamos el domingo pasado. Cómo los enemigos de Israel llegaron y se hicieron pasar por amigos, y realmente lo que hicieron fue poner tropezar. Los desalentaban, y después dice que sobornaban a los funcionarios de Ciro, el emperador Ciro, para poder detener la obra. La obra de Dios entonces se detuvo más o menos 15 años, imagínense. Se detuvo 15 años la construcción del templo. Se detuvo con Ciro el Grande y se reanudó con Darío el Grande. Leímos Esdras 4:5 que los adversarios de Israel sobornaron a los consejeros de Ciro para que interrumpieran la obra. Pero no todos estos 15 años de interrupción fue todo culpa de los adversarios. Realmente los israelitas tampoco hicieron mucho al respecto para poder reanudar la obra. Y este es el punto del que trata Ageo. Sobre Ageo, sobre el profeta, no se dice mucho. Ageo escribe 4 sermones, si quieren verlo así, o 4 profecías que están en estos 2 capítulos. Uno en el primero y 3 en el segundo. Y aparte de eso, solo la mención en Esdras capítulo 5. No hay nada más de Ageo. Ageo ministró 4, de hecho, el ministerio de Ageo que se menciona en la Biblia solamente dura 4 meses. Con 4 profecías que se dan en un plano de poco menos de 4 meses. Al menos estas 4 profecías dieron un fruto bastante grande. Imagínense leer el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, para llegar a la conclusión de que los israelitas tienen duro corazón. Leer el libro de Jonás, 4 capítulos, y el pueblo de Asiria responde con fe, y ahora vemos a Ageo también con éxito ministerial, al parecer. Entonces, con ese contexto es que inicia la profecía. Vean cómo la profecía inicia en el versículo 1, él habla del reinado de Darío. Ya no están en el reinado de Ciro, pasan alrededor de 15 años, como mencioné. Ciro II el Grande muere y reina en su lugar su hijo llamado Cambises II. Muere y empieza a reinar Darío. ¿Quién sería llamado por la historia universal como Darío el Grande? Y a quienes le habla también es importante. Él inicia diciendo que le habla a Zorobabel, a Jesúa o a Josué y al pueblo de Israel. Y va a tener especial enfoque en Zorobabel. Como hemos dicho antes, Zorobabel es el descendiente de David. Solo que ya no es un descendiente rey, porque ahora tienen un emperador, han sido conquistados. Josué es el sumo sacerdote. Ojo aquí que Josué y Jesús es la misma persona, ¿verdad? Solamente tienen un nombre diferente. E Israel es el pueblo que regresa del exilio en Persia. Ahora, habiendo hecho la introducción, ¿qué le dice Ageo? Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo del que la casa de Jehová sea reedificada. Los enemigos de Israel habían logrado no solamente detener la obra de forma física, sino también en sus corazones. Ellos los habían desanimado a tal punto que también se habían conformado con eso. Se les olvidó que fue Dios quien los había llamado para salir de Persia para construir el templo de Dios. Israel no peleó esa batalla. Israel no tuvo ninguna batalla que pelear. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenían miedo? Esdras 1 dice que Dios tocó el corazón de Ciro y permitió que Israel fuera a construir su templo
Y le dijo, no solamente hizo eso, sino que le dijo a todo el pueblo que ayudaran económicamente, y si lo mismo, toma los utensilios del templo y se los da a Israel para que la mano de Dios obra poderosamente sobre el corazón de Ciro y sobre todos, para que Israel, sin pelear ninguna batalla, regrese y construya el templo. ¿Por qué ahora se amedrentan entonces contra sus enemigos? ¿Por qué tienen miedo? Y la respuesta es fácil: por comodidad. Hay un comentarista llamado David Burke. Él menciona sobre la iglesia de los últimos tiempos en la dictadura de Francisco Franco. No sé si conocen a Francisco Franco, el dictador español. Fue un dictador más o menos como los dictadores que tuvimos nosotros en Latinoamérica, pero en España. Y la época de Franco fue terrible para España en muchos aspectos. Alguien podría decir lo contrario, ¿verdad? Pero dice Burke acerca de la iglesia, lo cito textualmente: a finales de la década de 1960, cuando el franquismo llegaba a su fin en España, se oía decir mucho a los creyentes que era imposible evangelizar porque el régimen lo prohibía. En realidad, las terribles restricciones de principios de la dictadura ya se habían suavizado, al menos en la práctica, pero seguían sirviendo como excusa para no evangelizar. La prueba es que cuando vino el cambio político, la instauración de la democracia y la libertad religiosa, la mayoría de los creyentes seguían sin evangelizar. Fin de la cita. Franco lo que hizo fue prohibir la religión en un sentido, volverla solamente a sus fines políticos, y los evangélicos dijeron: es que no se puede evangelizar. Al final de la dictadura ya no existían tantas restricciones y seguían con la misma idea, ¿verdad? No se puede evangelizar. Termina la dictadura y los evangélicos de España dijeron: es que no se puede evangelizar. Solo necesitaban una excusa, que era la comodidad. Juntas entonces, la comodidad y la frialdad son la fórmula para la decadencia espiritual. Ellos decían, vean lo que ellos decían: no ha llegado el tiempo, ¿no? ¿Y por qué creen que decían así? Porque había restricciones por parte de las autoridades. Eso lo dice el texto. Pero ¿qué habían hecho ellos al respecto? De acuerdo a Ageo, no mucho. Nada más que resignarse. Ellos ya tenían, si ellos eran ávidos lectores de la palabra, ya tenían testimonios de fidelidad de Dios. Cómo Dios había acompañado la batalla de Abraham, cómo Dios sacó con brazo poderoso a Israel de Egipto, y cómo había dado a David las batallas contra los filisteos. Tenían las promesas de Josué. Por ejemplo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Las promesas a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. El Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Son promesas que tenían los israelitas. No tenían razones para detener la obra de Dios. Si Dios estaba con ellos, ¿por qué habían de temer a sus enemigos? Porque si Jehová estaba con ellos, ¿quién podría levantarse contra ellos? Nosotros tenemos promesas aún mejores. Tenemos Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también de todas las cosas? Otra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Además, Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es cierto que hay muchas cosas por las cuales nos da miedo emprender, pero la mayor parte de ese miedo se debe a las excusas que ponemos delante. Es decir, que nuestros miedos generalmente son excusas. No me refiero a emprender un negocio. No me refiero a emprender una carrera, un sueño primeramente, porque ese no es el sentido del pasaje. Me refiero a emprender la tarea que cada uno tiene en el reino de Dios. Eso sí es claro. Versículo 3.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que Dios les está recriminando es que ellos invertían mucho tiempo en sus propias metas, que habían olvidado el propósito principal por el cual Dios había permitido que regresaran a Jerusalén. Pensemos un poco como ellos. ¿Cuáles pudieron ser sus excusas? Es que venimos de tierra muy lejana y ahora debemos acoplarnos y necesitamos equipar nuestras casas. Otra excusa: ustedes saben que nosotros Israel tenemos muchos enemigos y no tenemos un rey, un ejército, y por eso debemos tener provisiones para nuestras casas. O otra más común: si queremos ofrendar para la construcción del templo, necesitamos ocuparnos de la siembra de nuestra casa. Igualmente, ellos decían: el tiempo no ha llegado. Podríamos nosotros decir que nuestro tiempo no ha llegado. Nosotros aún debemos construir una obra, no una obra física, sino una obra espiritual. ¿Qué excusas tenemos nosotros? Nos falta dinero, nuestros hijos nos quitan mucho el tiempo, nuestro trabajo nos absorbe mucho, somos muy jóvenes, somos muy viejos. Hay cristianos que viven toda su vida dando excusas para no vivir para Dios. Y creen que la forma en que viven para sí, agrada a Dios. Cuando Ageo dice: ustedes acumulan en sus casas y mi casa está desierta, es una recriminación. Y no pensemos ni por un momento que Ageo le está hablando a los ricos. Ageo les está hablando a todos. Ageo les habla a cada uno, porque todos tenían el mismo corazón. Todos tenemos el mismo corazón. Un corazón que pide más dinero, un corazón que pide más posesiones, un corazón que pide más diversiones, un corazón que pide más placeres y más cosas del mundo, pero invertimos poco en la obra de Dios. Invertimos poco en la oración. Eso no me pasa. Invertimos poco en la predicación, invertimos poco en la evangelización, invertimos poco en dar al prójimo, invertimos poco en estudiar la palabra. Si pudiéramos ver al lado y ver las virtudes, yo creo que siempre hay alguien que ora más, alguien que estudia más la palabra, alguien que es más dadivoso, alguien que aprenda más, y alguien que tiene más virtudes, alguien que es más paciente, más amoroso, más humilde. Y entonces no tenemos un testimonio delante de nosotros para saber que sí se puede, que sí se puede ser más. De modo que si nosotros no logramos un grado más alto de santidad, es una excusa personal, porque es evidente cuando veo a mi hermano que sí se puede. Se puede ser más humilde, se puede ser más dadivoso, se puede ser más un hombre, una persona de oración. Sí se puede. No pensemos que Ageo le habla solamente a los ricos, sino a todos los que tenemos el mismo corazón. Invertimos poco en cada una de estas dádivas del Señor. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas una ley muy sencilla. La ley dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Dice el versículo 5 en Ageo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos se dedicaban por entero a sus labores personales y todo lo que buscaban no lo encontraban, porque lo buscaban por sus propios antojos. Ellos estaban cosechando para la carne. ¿Y qué estaban segando? Segando corrupción. Sembraban en el terreno de la avaricia y cosechaban pobreza. Cosechaban en el terreno de la comodidad y cosechaban intranquilidad. Cosechaban en el terreno del egoísmo
y cosechaban, sembraban en el terreno del egoísmo y cosechaban en el terreno de la insatisfacción. Como el profeta dice, meditemos nosotros en dónde invertimos nosotros todo lo que tenemos, porque es exactamente lo que nosotros cosecharemos. Y en lo que respecta al apóstol Pablo, el cristiano solo tiene dos terrenos en los cuales sembrar: el terreno de la carne y el terreno del espíritu. Nuestro dilema entonces es: ¿sembraremos en la carne o sembraremos en el espíritu? ¿Sembraremos para el reino de Dios o lo hacemos para nosotros mismos? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y los israelitas no solo debían meditar en el sentido de pensar y reflexionar, es decir, que aquí no les está diciendo solamente piensen o pónganlo en su mente. En el versículo 8 se les da órdenes expresas en contra de su pereza, en contra de su laxitud y comodidad. La única forma, dice acá, en que Jehová sería glorificado entre ellos es que reedificaran su casa. Eso lo dice expresamente acá. Alguien astuto le pudo haber dicho a Dios: ¿acaso no te glorificamos construyendo nuestras propias casas, ocupándonos en nuestros trabajos, en nuestras recreaciones o criando a nuestros hijos? Él le hubiera dicho: sí, pero hay una obra más importante. La construcción del templo era su misión, para eso los habían sacado. Entonces, todo aquello que buscaban para sí mismo no lo encontraban, porque Dios no se los daba. Eso es lo que les está diciendo: yo les estoy estorbando. Todo lo que ustedes buscan, no lo encuentran, y no lo encuentran porque yo no se los doy. Es increíble entonces pensar en esto. Podemos trabajar libremente y sin temor para el reino de Dios, porque Él gobierna el mundo y posee todas las cosas. Lo que a nosotros nos falta, esta es una verdad increíble, lo que a nosotros nos falta, a Él le sobra. Creemos que nos falta sabiduría para evangelizar. ¿Qué dice Santiago? Pídale a Dios. Creemos que nos falta dinero para ofrendar. Pídalo también a Dios. Creemos que nos falta dinero para dar. Creemos que nos falta valentía. Creemos que nos falta palabra, oportunidades. Todo lo que a nosotros nos falta, a Él le sobra. Esa es la recriminación que les da. Ustedes no prosperan en sus asuntos porque yo no los dejo prosperar. Es decir, que no es obra de la casualidad. Él los está obligando con las cosas que le faltan a buscarlo a Él. Dios les dijo: suban al monte por madera a construir. Es que los detalles eran lo de menos. Tal vez hubo muchas excusas. ¿Qué monte? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué camiones llevar? Pero Él proveería en el camino. Nosotros nos preocupamos más por las formas que por los propósitos. Dios ha dado instrucciones claras a su iglesia expresadas en la Escritura, y nosotros nos esforzamos para hacer que estos mandamientos no nos apliquen a nosotros. Esto es para la persona principal. Lastimosamente para nosotros, eso tiene consecuencias. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Los israelitas habían abandonado la construcción y se ocuparon de sus propias vidas. ¿Qué hizo Dios? Detuvo la lluvia, secó la tierra. Todo lo que ellos creían necesitar, Dios lo detuvo. ¿Para qué? Para hacerles ver que ni el trigo, ni el vino, ni el aceite, ni nada que la tierra produzca es en comparación tan necesario como nosotros necesitamos de él. Imaginemos que vamos por la calle y un hombre encapuchado, muy bien vestido,
se nos acerca y nos dice cuál es tu mayor necesidad en ese momento. Si nosotros lo vemos bien vestido y con ropa de marca, probablemente pensamos en dinero, ¿no? Y estamos muy hábiles en no decirlo para no parecer tan desesperados. Pero, ¿cuántos de nosotros pensaríamos mi mayor necesidad es Dios? Y Él me hizo reflexionar sobre eso. A veces la calamidad, la desgracia, la enfermedad, la escasez deben llegar a nuestra vida para enseñarnos que Él es nuestra primera necesidad y nuestra primera satisfacción. Tal vez solo lo sabemos conceptualmente, pero vivimos como si no fuera así. Buscamos primero nuestro reino y nuestra justicia y después el reino de Dios. Y por eso nuestra vida escasea. Y la promesa de Dios no es necesariamente construir el templo para que seamos ricos. Esa no es la promesa no es construir el templo y entonces voy a abrir las ventanas de los cielos como posiblemente le va a decir a Malaquías. La promesa es, vuélvanse a mí y yo seré su satisfacción. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mensaje de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey David. Esto suena un poco cínico, filosóficamente hablando, pero no es más rico quien más tiene, es más rico quien menos necesita. Suena muy cínico. Esta frase la usa el mundo, pero no significa que tenga todo sea mentira. Para el mundo significa abstenerse, pero para nosotros significa que nuestra satisfacción encontramos en Dios. Mientras menos necesitamos del mundo y más necesitamos de Él, más satisfacción encontramos. Nosotros no significa que nosotros debamos vivir ascéticamente como los monjes. Significa que debemos vivir para Dios. Para nosotros los cristianos significa que le pertenecemos a Dios y que Dios nos pertenece a nosotros. El pasaje dice Zorobabel, Jesúa y el pueblo oyeron la voz de Dios. Y no significa solamente que pusieron su oído para que entrara el sonido a su cabeza. Aquí significa que ellos atendieron el llamado de Dios. Y Dios despertó su espíritu para trabajar en la casa de Dios. Y mi deseo es exactamente el mismo. Que Dios despierte nuestro espíritu con su espíritu. Los israelitas tenían razones por demás para dudar de la construcción del templo. Veremos en el siguiente sermón cómo entre ellos también había problemas. No solo tenían problemas afuera, sino internamente también tenían. Con esto, la expectación sobre el futuro, sobre la construcción del templo, era bastante dudosa. Nosotros, sin embargo, no tenemos la expectación del futuro, sino la seguridad del pasado. El templo era la casa de Dios, pero esta casa representaba una mejor casa. Colosenses dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, Cristo es hombre, y es el lugar donde mora. Cristo es el lugar donde su pueblo se acerca. Nosotros ya conocemos, tal vez nosotros no conocemos el templo de Zorobabel, y es que nunca lo vamos a conocer, porque es el templo que derriban. Estuvo en pie más o menos 600 años, y en el año 70 después de Cristo lo derriba Tito Vespasiano. Y no vamos a saber, no sabemos cómo fue el templo de Salomón, y tampoco sabemos el de Zorobabel, pero conocemos un mejor templo, y ese templo es Jesucristo. Es decir, que tenemos una obra mucho mejor, infinitamente mejor. Tenemos razones infinitas entonces para vivir para Dios y dejar de vivir un poco para nosotros. No quiero que formemos parte de los cristianos que nunca han experimentado el gozo de Jehová.
Más específicamente, no quiero que formemos parte de los cristianos que nunca han experimentado el gozo de Jehová en la obra de Jehová. Porque no es lo mismo. Jehová les está recriminando que trabajen en su propia obra, pero les está prometiendo al mismo tiempo que habrá un sentimiento mucho mejor cuando ellos se levanten y trabajen. Zorobabel, Jesús, a Israel experimentó un Dios que tocó su corazón y que de ese corazón salió gozo para continuar la obra. Jamás los cristianos que viven para sí experimentarán ese sentimiento. Aquellos cristianos que solo piensan en sí, aquellos cristianos que nunca buscan su obra, que nunca van a la iglesia, que nunca han cantado los salmos, que nunca vivirán una vida de comunidad en la iglesia, jamás experimentarán este sentimiento. Que Dios nos permita dejar de ser esos cristianos tan mediocres o perezosos, cuya vista está solamente en lo terrenal y no en lo espiritual y celestial. Porque eso es lo que les recrimina. Son mediocres, no terminaron la obra, son perezosos. ¿Queremos experimentar esa llenura? Dice acá, medite y póngase a trabajar en la obra de Dios. Esa es la conclusión de la fe. Por eso, Señor, tú nos has regalado tu obra para que nosotros nos ocupemos de ella. Tenemos la experiencia del pueblo de Israel que durante mucho tiempo dejó el templo parado, sin saber, Señor, que ahí estabas tú, era la presencia en medio del pueblo de Dios. No nos permitas tener esa misma experiencia, Señor, que por pereza, por mediocridad, cesemos de trabajar en tu obra. Tú tienes una obra, un reino que estás construyendo y nosotros nos desviamos muy fácilmente. Vivimos demasiado para nosotros mismos y no tanto para ti. Ayúdanos, Señor, a ser de los cristianos que viven para ti, Señor, que experimentan la llenura del Espíritu, que viven gozosos, en paz, humildes, con amor. Todas esas características y virtudes que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra, en esta misma palabra de Egeo, que hay una obra más importante que nuestra propia casa, y es tu casa, Señor, el cuerpo de creyentes a los cuales debemos compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación. Te pido, Señor, que tú obres en nuestro corazón y nos des esa misma paz, ese mismo valor, ese mismo avivamiento que vemos en el pueblo de Israel de este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos escuchar estas palabras confiando en ti, en Jesucristo, que ha quitado nuestros pecados, Señor, aún los más débiles, más de pereza, Señor, de mediocridad. En Él oramos.